Mi nombre es Caroline Hayes. Tengo 34 años. Y lo último que esperaba en el cumpleaños número 65 de mi padre era ser tratada como una intrusa frente a un hotel que había pasado años construyendo para convertirlo en una de las propiedades más exclusivas de Chicago. Apenas había pisado la alfombra de la entrada principal cuando mi hermano menor se interpuso en mi camino con una sonrisa que era demasiado ruidosa, un poco demasiado satisfecha de sí misma. Me miró de arriba a abajo, echó un vistazo a las puertas de bronce detrás de él y dijo que debía detenerme allí mismo antes de avergonzarme intentando entrar a un lugar que nunca podría pagar. Algunos invitados cercanos se rieron en voz baja. Luego, mi madre se acercó para pararse junto a él y bajó la voz de esa manera aguda y ensayada que, de alguna manera, llegaba más lejos de lo que los gritos jamás podrían. Me dijo que no hiciera una escena y que no humillara a la familia frente a personas importantes. Por un segundo, simplemente me quedé allí mirándolos a ambos, pensando en lo extraño que era que las personas que me habían subestimado toda mi vida todavía sonaran tan seguras mientras estaban paradas en un edificio del que no sabían absolutamente nada. Pensaban que yo era la hija con la carrera inestable, la que trabajaba demasiado, hablaba muy poco y nunca daba la talla. Lo que no sabían era que cada luz que brillaba sobre nosotros, cada piso pulido bajo sus pies, cada suite, cada comedor privado, cada botella de whisky que esperaba arriba para mi padre había sido arreglada por mí. Entonces, mi jefe de seguridad comenzó a caminar hacia nosotros a través del vestíbulo, tranquilo y concentrado, y mi hermano en realidad sonrió con superioridad como si la ayuda hubiera llegado para él. Si alguna vez has sido juzgado por tu propia familia antes de que supieran la verdad, quédate conmigo porque lo que sucedió después cambió todo. Al crecer en la costa norte en las afueras de Chicago, aprendí muy temprano que el amor en mi familia no siempre era ruidoso, pero la aprobación sí lo era. Y la aprobación siempre llevaba el nombre de mi hermano. Grant era el tipo de niño que los adultos adoraban sin esfuerzo. Era encantador, de sonrisa fácil, bueno en los deportes y, de alguna manera, siempre sabía cómo decir exactamente lo que la gente quería escuchar. A mi madre le encantaba eso de él. Le encantaba lo fácil que era presumirlo. Encajaba en la imagen que ella quería que el mundo viera. Mi padre rara vez decía mucho, pero incluso su silencio se inclinaba en dirección a Grant. Nunca fue abiertamente cruel, nunca el tipo de cosa que alguien fuera de la casa llamaría abuso. Era más silencioso que eso, más pulido, más respetable. Fueron 100 pequeños momentos que todos decían lo mismo. Él importa más. Yo era lo opuesto. Era más silenciosa, más observadora, estaba más interesada en cómo funcionaban las cosas que en cómo se veían. Mientras Grant pasaba los fines de semana haciendo amigos y recolectando elogios, yo notaba detalles que a nadie más le importaban. Noté cómo el anfitrión de un restaurante podía calmar a un cliente enojado en 10 segundos. Noté cómo el vestíbulo de un buen hotel podía hacer que una persona cansada se parara más derecha solo por ser hermoso y estar bien administrado. Noté cómo el servicio, cuando se hacía bien, podía sentirse como poder. No poder falso, poder real. El tipo de poder que cambia la atmósfera de una habitación sin levantar la voz. La primera vez que dije que quería trabajar en la industria hotelera, mi madre se rió como si hubiera anunciado que quería convertirme en maga. Me preguntó por qué apuntaría tan bajo cuando venía de una familia que valoraba la ambición. Ese era siempre su truco. Trataba mi sueño como si fuera poca cosa mientras elogiaba a Grant por cosas que ni siquiera se había ganado todavía. Si él hacía una presentación decente en la escuela secundaria, ella decía que tenía presencia ejecutiva. Si yo sacaba calificaciones perfectas mientras trabajaba, ella decía que estaba bien, pero que necesitaba un plan más serio. Para cuando tuvimos edad suficiente para la universidad, la diferencia era imposible de ignorar. Grant obtuvo un automóvil a los 17 años porque, según mi madre, necesitaba uno para comenzar a construir las conexiones correctas. Yo recibí un sermón sobre la independencia y el carácter. Mis padres pagaron su matrícula, su apartamento, su plan de comidas y cada emergencia que de alguna manera parecía sucederle solo a él. Yo comencé en un colegio comunitario, trabajé en turnos nocturnos, ahorré cada propina y me transferí por mi cuenta. Cuando tomé un trabajo en la recepción de un hotel, mi madre le decía a la gente que todavía estaba tratando de resolver las cosas.
Cuando Grant consiguió un trabajo de ventas para principiantes a través de uno de los contactos de mi padre, ella les dijo a todos en la iglesia y a cada vecino de nuestra calle que su hijo llegaría lejos. La peor parte ni siquiera era la injusticia. Era lo normal que lo hacían sonar. Cada barbacoa familiar se convertía en la misma actuación. Grant hablando de comisiones que aún no había ganado. Mi madre sonriendo como si lo hubiera construido personalmente desde cero. Mi padre asintiendo y yo sentada allí con humo en los ojos y un plato de cartón en mi regazo mientras alguien preguntaba si todavía estaba trabajando en ese hotel. No dirigiendo las operaciones, no manejando números más grandes de lo que nadie en esa mesa se daba cuenta. Solo trabajando allí como si mi vida fuera una larga fase temporal. Después de un tiempo, dejé de corregirlos. Ahorraba tiempo. También me enseñó algo importante. Las personas creerán la versión de ti que las haga sentir más cómodas, especialmente cuando la verdad amenaza los roles que te asignaron hace años. En mi familia, Grant era la historia de éxito antes de haber logrado algo. Y yo era la decepción antes de haber siquiera comenzado. Lo que ninguno de ellos entendía era que ser subestimada de manera tan constante puede hacer una de dos cosas. Puede romperte o puede entrenarte para construir en silencio. Elegí el silencio. Y finalmente ese silencio se convirtió en la base de todo aquello dentro de lo cual algún día estarían de pie y no lograrían reconocer. Para cuando me transferí a un programa de 4 años y me comprometí oficialmente con la gestión hotelera, ya había aprendido algo que la mayoría de las personas que me doblaban en edad todavía no habían descubierto. El prestigio no significaba nada si no entendías las operaciones. Un edificio hermoso todavía podía perder dinero a raudales. Una marca elegante todavía podía decepcionar a los huéspedes. Y las personas que en silencio sabían cómo arreglar esas cosas por lo general valían mucho más que las personas que solo sabían cómo hablar sobre el éxito. Comencé desde abajo porque el fondo te enseña todo lo que nadie glamoroso quiere mencionar. Trabajé en la recepción, auditoría nocturna, recuperación de huéspedes, reservaciones y apoyo de eventos de fin de semana. Lidié con cancelaciones de vuelos, tuberías rotas, fiestas de bodas en lágrimas, ejecutivos que querían milagros y familias que esperaban la perfección porque estaban pagando por ella. Aprendí lo rápido que puede colapsar una reputación y lo rápido que se puede reconstruir la confianza cuando alguien competente asume la responsabilidad. Lo que más me sorprendió fue cuánto amaba la presión. Amaba el ritmo, la coordinación, las pequeñas decisiones que daban forma a cómo se sentía toda una propiedad para las personas que caminaban por ella. Era buena leyendo patrones, detectando desperdicios y atrapando los problemas que se seguían repitiendo porque nadie en el liderazgo quería admitir que existían. En unos pocos años, había dejado los roles de atención a los huéspedes y había pasado a la estrategia de operaciones. Comencé a ayudar a propiedades en problemas a ajustar los estándares de servicio, mejorar la ocupación y dejar de quemar dinero en malas decisiones disfrazadas de tradición. El mismo tipo de personas que me habrían ignorado en una barbacoa familiar de repente me querían en salas de conferencias explicando cómo salvar un hotel en quiebra. Fue entonces cuando todo cambió. Uno de los propietarios con los que trabajé tenía una propiedad boutique cansada en el centro de Chicago que alguna vez había sido hermosa y ahora se sentía como un recuerdo pulido de sí misma. El edificio tenía una estructura increíble, una ubicación privilegiada y un liderazgo terrible. La mayoría de la gente veía riesgos. Yo veía un futuro buque insignia. Construí un plan de recuperación por partes. Primero el modelo de servicio, luego la combinación de habitaciones, luego el concepto de alimentos y bebidas, luego la marca, luego la estrategia de datos de los huéspedes. No era lo suficientemente rica como para comprar la propiedad directamente. Ni por asomo. Pero tenía algo más importante. Tenía números, visión y un plan que hizo que otras personas con dinero escucharan. Entré como socia operativa, invertí todo lo que tenía, renuncié a dormir, renuncié a los fines de semana y vinculé mi nombre a una recuperación que nadie pensó que funcionaría. Durante los primeros 18 meses viví como si el edificio fuera una extensión de mi propio cuerpo. Si un huésped de suma importancia tenía un problema a la medianoche, yo me enteraba. Si un proveedor faltaba a una entrega, yo ya lo estaba solucionando. Si una suite permanecía vacía demasiado tiempo, yo quería saber por qué. No construí ese hotel solo con inspiración.
Lo construí con hojas de cálculo, diagramas de personal, negociaciones con proveedores, retrasos en la renovación y un nivel de consistencia que cansaba a otras personas solo de mirarme. Lentamente, la propiedad dejó de sentirse olvidada. Comenzó a sentirse intencional. Las habitaciones se agotaron. Las solicitudes de eventos aumentaron. Las reseñas cambiaron de tono. La gente dejó de llamarlo encantador y comenzó a llamarlo excepcional. Ese hotel se convirtió en la Casa Alder de Chicago. Y cuando la recuperación tuvo éxito, aumenté mi participación hasta tener la propiedad mayoritaria. Después de eso, la expansión se produjo con cuidado, no de manera imprudente. Un acuerdo en Milwaukee, otro en Detroit, luego en Indianápolis. Algunos fueron contratos de gestión primero. Algunas fueron inversiones de capital. Algunos eran activos en problemas que todos los demás pensaban que permanecerían en problemas para siempre. No perseguí el crecimiento por vanidad. Perseguí el apalancamiento, el control y el valor a largo plazo. Así fue como nació el grupo de hospitalidad Norgine. En algún lugar en medio de todo eso, contraté a Roman Cruz para revisar la seguridad y la protección de los huéspedes durante un difícil periodo de renovación. Era disciplinado, agudo, imposible de alterar y una de las pocas personas en las que confié de inmediato. Nunca me trató como si tuviera suerte de estar en la sala. Me trató como si perteneciera a la cabecera de la mesa, lo que significaba que me veía más claramente que algunas personas que me habían conocido toda mi vida. Mi familia no sabía casi nada de esto. Sabían que yo trabajaba en hoteles. Esa era la frase que les gustaba porque me mantenía lo suficientemente pequeña como para entenderme. Nunca preguntaron quién firmaba los contratos, aprobaba las renovaciones o tomaba la decisión final en decisiones multimillonarias. Nunca preguntaron por qué siempre estaba demasiado ocupada para cenas al azar, o por qué los regalos que aparecían de forma anónima cada Navidad siempre llegaban justo cuando alguien en la familia necesitaba ayuda. Dejé que mantuvieran su versión de mí porque corregir a las personas que están comprometidas a malinterpretarte es uno de los trabajos más agotadores del mundo. Así que, mientras seguían presentando a Grant como el que tenía verdadero potencial, yo seguía construyendo un negocio tan grande que un día entrarían directamente en él y aún así no se darían cuenta de qué nombre estaba en todo lo que importaba. Todo podría haber permanecido oculto aún más tiempo si mi madre no hubiera decidido organizar la cena de cumpleaños de mi padre en mi propio hotel. Aproximadamente 6 semanas antes de que él cumpliera 65 años, el chat grupal de la familia se encendió en medio de una tarde de martes. Aparentemente, mi madre había reducido sus opciones a 3 lugares en Chicago que sentía que eran lo suficientemente elegantes para la ocasión, y uno de ellos era la Casa Alder. Había oído hablar del lugar a través de una mujer de una de sus juntas de caridad que lo describió como refinado, exclusivo y casi imposible de reservar con poca anticipación. A mi madre le encantaban lugares así, no porque apreciara el trabajo detrás de ellos, sino porque le gustaba ser vista en su interior. Envió el enlace al grupo y preguntó qué pensaban todos. Grant respondió primero, por supuesto. Dijo que era perfecto. Exactamente el tipo de lugar que causaba una buena impresión. Luego agregó que probablemente él podría hacerse cargo de la cuenta si todos los demás simplemente se mantenían organizados por una vez. Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento y me reí para mis adentros tan fuerte que casi derramo café sobre mi escritorio. Debería haberles dicho la verdad en ese mismo momento. Esa habría sido la acción de un adulto. Clara, simple, eficiente. Pero algo en mí se detuvo. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue el agotamiento. O tal vez finalmente estaba cansada de rescatar a las personas de las consecuencias de sus propias suposiciones. Así que en lugar de decir una palabra, llamé a mi gerente general y le dije que esperara una solicitud de reserva de mi familia. Tenía una condición. Debían obtener el comedor privado con la mejor vista, un menú personalizado, bourbon de la mejor calidad para mi padre, una presentación de pastel bellamente organizada y un servicio superior y discreto de principio a fin. La tarifa cotizada se reduciría a casi la mitad. Yo cubriría el resto personalmente a través de un ajuste interno que nadie en mi familia vería. Mi gerente general se quedó callada por medio segundo, luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Quiere que el personal sepa cómo manejar la revelación si es que resulta necesaria? Le dije que sí, pero solo a las personas que necesitaban saberlo.
Todos los demás me tratarían como a cualquier huésped que llega a menos que yo diera una señal. Sin sonrisas incómodas, sin felicitaciones prematuras, sin que nadie arruinara el momento intentando ser servicial. Si mi familia quería pasar una velada más subestimándome, estaba dispuesta a dejar que lo hicieran por completo. Unos días después, Grant me llamó de la nada. No preguntó cómo estaba. No preguntó si iría. Fue directo al grano. Dijo que mamá le había dicho que de alguna manera yo había ayudado a conseguir la reserva y que esperaba que yo no estuviera planeando convertir la velada en una de mis extrañas cosas de trabajo. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que significaba llegar tarde, actuar de manera intensa, hacer sentir incómodos a todos y fingir que entendía el lujo porque trabajaba cerca de él. Luego se rió y dijo que debería ponerme algo decente porque lugares como ese notaban todo. Antes de colgar, agregó que si andaba corta de dinero, debería decírselo en privado, y él se aseguraría de que mi parte estuviera cubierta sin humillarme frente a la familia. Recuerdo haber mirado por la ventana de mi oficina después de esa llamada y sentirme extrañamente tranquila. No herida, no enojada, simplemente segura. Grant todavía pensaba que estaba hablando con la versión de mí que había pasado años tragándose insultos para mantener la paz. Mi madre todavía pensaba que estaba planeando un evento que había asegurado hábilmente a través de su buen gusto y persistencia. Ninguno de los dos tenía idea de que cada detalle de esa noche existiría porque yo lo permitía. La habitación de la que se jactarían, el whisky que mi padre elogiaría, el servicio que mi madre llamaría impecable. Todo eso provendría de la hija a la que todavía describían como inestable cada vez que no estaba en la habitación. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. No iba a detenerlos. Iba a dejar que caminaran hasta el borde de su propia arrogancia y esperaría hasta que miraran hacia abajo. Para cuando llegué a la casa Alder esa noche, la cena de cumpleaños ya había adquirido el tono exacto que mi madre siempre quería para los eventos familiares. Un tono costoso, pulido y lo suficientemente público como para sentirse teatral. La entrada principal brillaba bajo una luz cálida. Los aparcacoches se movían con precisión ensayada, y dentro del vestíbulo, ya podía ver un grupo de invitados del círculo social de mis padres hablando demasiado alto sobre cócteles que no esperaban que fueran tan buenos. Yo había llegado por separado a propósito. Mi familia pensaba que llegaba tarde por el trabajo. La verdad era que los quería instalados, cómodos y totalmente convencidos de que tenían el control antes de que yo entrara. Salí del automóvil con un vestido negro que era elegante sin esforzarse demasiado. El tipo de vestido que mi madre habría asumido que pedí prestado y mi hermano habría asumido que no podía pagar. El portero me hizo un discreto asentimiento, pero no dijo nada exactamente como se le indicó. Caminé hacia la entrada principal con mi abrigo sobre un brazo y mi bolso de noche en la mano, lo suficientemente tranquila que incluso yo estaba sorprendida por ello. Entonces, las puertas de cristal se abrieron y Grant salió a grandes zancadas como si hubiera estado esperando la oportunidad de atraparme haciendo algo mal. Me miró de arriba a abajo una vez, luego sonrió con esa sonrisa brillante y venenosa que yo conocía desde la infancia. Era la sonrisa que usaba cuando pensaba que la habitación ya estaba de su lado. Caroline, vaya, ¿realmente viniste? Le dije, por supuesto que vine. Es el cumpleaños de papá. Se rió y se interpuso directamente en mi camino. Me refiero a venir aquí, a un lugar como este. Echó un vistazo hacia atrás, al vestíbulo, como si el propio edificio pudiera estar de acuerdo con él. Esta no es exactamente tu escena. Le dije que se moviera. En cambio, amplió su postura lo suficiente para hacer que el gesto fuera obvio. Una pareja que estaba cerca de la recepción se volvió a mirar. Luego, uno de los amigos de mi madre también nos notó. Tomó menos de 10 segundos para que ocurriera ese pequeño cambio de atención. La onda silenciosa que te dice que las personas han sentido la vergüenza y les encantaría presenciar la fuente. Grant bajó la voz, pero no lo suficiente. Si estás preocupada por la cuenta, deberías haber dicho algo antes de esta noche. Podría haberlo manejado discretamente. Fue entonces cuando apareció mi madre, con sus tacones haciendo un ruido seco al cruzar el mármol. Me echó un vistazo a la cara, otro vistazo a Grant bloqueando la entrada, y en lugar de preguntar qué estaba sucediendo, asumió que yo era el problema. Como de costumbre. Por favor, dijo en voz baja.
No hagas esto aquí. Tenemos personas adentro, personas importantes. No avergüences a esta familia esta noche. Recuerdo haberme quedado mirándola y pensar que si la humillación tuviera una religión, mi madre le habría construido una catedral. No le preocupaba la verdad. Le preocupaba la imagen. Siempre la imagen. Le dije que no era yo quien estaba causando una escena. Grant soltó una carcajada corta. Entonces demuéstralo. Ya sea que entres y actúes normal o me dejes lidiar con tu parte de la noche y dejes de hacer que todo sea incómodo. Tu parte de la noche. Por un segundo, casi sonreí. Entonces vi a Roman cruzando el vestíbulo hacia nosotros. Llevaba un traje oscuro a la medida, la postura recta, la expresión ilegible. No se apresuraba. Nunca se apresuraba. Eso era parte de lo que lo hacía tan efectivo. Las personas se apresuraban cuando querían control. Roman se movía como si el control ya fuera suyo. Grant también lo vio y se relajó visiblemente. En realidad pensó que la seguridad venía a sacarme antes de que yo pudiera empeorar las cosas. Mi madre retrocedió media pulgada, ya preparándose para la versión de la historia que contaría más tarde. Caroline llegó alterada. Caroline malinterpretó algo. Caroline forzó una escena. Casi podía escuchar las palabras ensamblándose en su cabeza. Roman nos alcanzó y se detuvo a mi lado. Por un largo segundo, nadie habló. Luego miró directamente a mi hermano y dijo, «Señor, necesito que se aleje de la señora Hayes. Está impidiendo que la propietaria entre a su propiedad». Todo quedó en silencio, no más callado. En silencio. El tipo de silencio que te hace consciente de repente de la cristalería, los conductos de ventilación, las pisadas distantes y la velocidad exacta de los latidos de tu propio corazón. Grant parpadeó hacia él como si hubiera escuchado las palabras, pero no pudiera organizarlas para que tuvieran sentido. El rostro de mi madre perdió color tan rápido que fue casi sorprendente. Me miró, luego miró a Roman, luego volvió a mirarme de nuevo, como si la realidad se hubiera vuelto ofensiva para ella a nivel personal. «¿Qué acaba de decir?», preguntó Grant. Antes de que Roman pudiera responder, Maya, mi gerente general, se acercó desde la entrada del vestíbulo con la expresión suave y serena de alguien que había estado esperando su señal y no tenía la intención de perderla. «Buenas noches, señora Hayes», dijo. «La sala Alder está lista para la fiesta de su padre. El bourbon que seleccionó fue entregado al bar privado hace una hora, y la cocina está cronometrando el plato final exactamente como usted lo solicitó. Además, las fotos de aniversario que nos pidió colocar junto a la mesa del pastel han sido arregladas». Mi madre agarró su bolso de mano con tanta fuerza que pensé que el broche podría romperse. «La fiesta de tu padre», repitió de forma casi inaudible. Me volví hacia ella entonces, no con ira, sino con el tipo de calma que solo llega después de años de ser tratada mal por las mismas personas y de las mismas maneras. «Sí, mamá. La que yo organicé. La que pagué para mejorar. La que solo reservaste porque me aseguré de que obtuvieras la sala, la tarifa, el bourbon que le gusta a papá y el menú del que has estado presumiendo toda la semana». Grant sacudió la cabeza una vez de forma corta y dura como si pudiera rechazar físicamente la verdad si se movía lo suficientemente rápido. «No, no, tú trabajas en hoteles». Mantuve su mirada. «Soy dueña de este». Maya se quedó en silencio. Roman se quedó quieto. Ninguno de los dos necesitó decir una palabra más porque el vestíbulo ya había hecho el trabajo por ellos. El conserje se había enderezado. Dos meseros cerca de la entrada del restaurante habían cambiado de postura en el momento en que escucharon mi nombre. Un huésped que había asistido a uno de nuestros paneles de hospitalidad del Medio Oeste la primavera pasada me estaba mirando con repentino reconocimiento. Mi familia podía ignorarme durante años, pero no podían ignorar un edificio entero que sabía exactamente quién era yo. Mi madre finalmente encontró su voz. «¿Por qué no nos lo dijiste?». «Lo hice», dije muchas veces. Simplemente nunca escucharon cuando la historia dejó de hacerme ver pequeña. El rostro de Grant se había vuelto pálido bajo las luces del vestíbulo. Pude ver cómo se daba cuenta en capas. El hotel, el personal, la sala privada arriba, los clientes que había invitado para impresionar.
El hecho de que solo unos minutos antes había intentado impedirme entrar a mi propio edificio como un pequeño príncipe arrogante protegiendo un reino que le pertenecía a otra persona. Uno de los hombres que él había traído por negocios estaba parado justo dentro del salón ahora, mirándolo con abierta incredulidad. Di un paso adelante y esta vez Grant se movió. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Al pasarlo, Maya comenzó a caminar a mi lado, y Roman se giró levemente, despejando el camino sin fanfarrias. Mi madre permaneció congelada por otro segundo antes de seguirnos, y mi hermano fue el último, despojado en menos de un minuto de la confianza que había lucido toda la noche. Cuando entramos al comedor privado, mi padre levantó la vista de una bebida a medio terminar y sonrió al principio, aliviado de verme. Luego notó los rostros de todos. Luego notó que Maya se dirigía a mí en lugar de a él. Luego notó que toda la habitación había cambiado en torno a una verdad que, de alguna manera, nunca se le había dado. Lo miré a los ojos y le dije, «Feliz cumpleaños, papá». Y ese fue el momento en que la mentira que mi familia se había estado diciendo sobre mí durante años finalmente murió en público. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar antes de las 7. Sabía exactamente quién sería antes de siquiera alcanzarlo. Mi madre, luego mi hermano, luego mi madre otra vez. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz. Para cuando me serví mi primera taza de café, ya había 9 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y un largo mensaje de texto de Grant que comenzaba con, «Creo que lo de anoche se salió de proporción y de alguna manera logró empeorar a partir de ahí». Mi padre fue el único que no exigió nada. Envió un mensaje corto que solo decía esto, «Te debo una conversación cuando estés lista». Así fue como supe, por primera vez en años, que al menos una persona en mi familia entendía que algo fundamental se había roto. No respondí a mi madre ni a mi hermano esa mañana. En cambio, llamé a Maya, luego a Roman, luego a mi abogado. Para el mediodía, cada límite que debería haber establecido hace años estaba escrito con la suficiente claridad como para que incluso mi familia no pudiera fingir que había malinterpretado. Al final del día, mi madre dejó de intentar sonar ofendida y comenzó a sonar desesperada. Dejó un mensaje de voz preguntando cómo podía humillarla de esa manera frente a personas que conocía desde hacía 20 años. Dijo que la había hecho ver tonta. Lo que todavía no podía entender era que yo no la había hecho ver como nada. Simplemente había dejado de protegerla de la verdad. Grant tomó una ruta diferente. Envió mensajes de texto que oscilaban salvajemente entre la ira y el encanto falso. Primero, dijo que podría haberlo manejado en privado si quería respeto. Luego dijo que debería haberle advertido. Luego llamó broma a lo que hizo. Como si bloquear a tu hermana para que no entre a su propia propiedad y ofrecer cubrir su cuenta frente a extraños fuera solo un malentendido entre hermanos. A última hora de esa tarde, finalmente llamó desde un número que no reconocí, y respondí. Apenas dijo hola antes de lanzarse a un discurso sobre lo estresado que había estado, cuánta presión tenía, como uno de los hombres que había invitado la noche anterior era un importante contacto de clientes y lo mal que se veía todo para él. Lo escuché hasta que se quedó sin excusas. Luego le hice una pregunta. ¿Alguna vez se te ocurrió disculparte antes de empezar a hablar sobre cómo te afectó esto? Se quedó callado. Luego dijo que lo sentía si yo estaba ofendida. Fue entonces cuando colgué. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que incluso yo esperaba. A los 2 días de la cena uno de los posibles clientes que Grant había invitado para impresionar en el cumpleaños de mi padre se retiró de un acuerdo que su empresa había estado discutiendo con el equipo de Grant durante semanas. No me enteré a través de chismes. Me enteré porque el mismo hombre llamó directamente a mi oficina y pidió hablar conmigo. Se presentó, dijo que había reconocido mi nombre después de la cena y luego me dijo con una voz cuidadosa y avergonzada que ver a mi hermano burlarse y bloquear a una mujer ejecutiva en su propio hotel había cambiado su visión del tipo de personas en las que estaba dispuesto a confiar en los negocios. Dijo que un hombre que necesitaba humillar a su propia hermana en público para sentirse importante probablemente no era alguien a quien quisiera representando relaciones multimillonarias. Le agradecí su honestidad y le deseé lo mejor. Una hora después, Grant llamó de nuevo, esta vez furioso. Exigió saber si yo había dicho algo para sabotearlo. Le dije la verdad. No necesitaba sabotearte.
Tú mismo lo hiciste en el vestíbulo. Mi madre intentó una visita personal después. 3 mañanas después de la cena, llegó a la casa Alder con un abrigo color crema, gafas de sol y la expresión que usaba cuando creía que el encanto todavía contaba como autoridad. Le dijo a la recepción que estaba allí para verme. Maya ya había informado al equipo. La trataron con perfecta cortesía y le dijeron que yo no estaba disponible sin una cita previa. Aparentemente, mi madre no se tomó bien eso. Preguntó si entendían quién era ella. Dijeron que sí, señora Hayes, y repitieron que yo no estaba disponible sin una cita previa. Me llamó desde el vestíbulo, lo suficientemente furiosa como para temblar a través del teléfono. Me preguntó si realmente le había dado instrucciones a mi propio personal para que la trataran como a una extraña. Le dije que no. Había instruido a mi personal a tratarla como a cualquier otra persona que quisiera acceso a mi tiempo. Hubo un largo silencio en la línea después de eso, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Todavía era aguda, pero ahora había algo tembloroso debajo de ella. Dijo que solo quería hablar. Le dije que hablaríamos cuando estuviera lista para hacerlo de manera honesta, no teatral. Luego le dije que enviara un correo electrónico a mi asistente para acordar una hora. No habló durante varios segundos. Creo que esa fue la primera vez en su vida que se dio cuenta de que la maternidad ya no era una llave maestra. Acepté reunirme con mi padre primero, no porque mereciera una recompensa, sino porque era el único que se había acercado a mí sin intentar controlar la historia. Vino solo, se sentó frente a mí en mi oficina y se veía mayor de lo que parecía una semana antes. No se defendió a sí mismo. No defendió a mi madre. No defendió a Grant. Simplemente dijo que se había equivocado. Admitió que había dejado que mi madre diera forma a la dinámica familiar porque era más fácil que resistirse y que, con el tiempo, había aceptado una versión de mí que era más pequeña que la verdad porque requería menos de él. Dolió escuchar eso, pero también se sintió limpio. El dolor honesto es más fácil de llevar que la negación pulida. Le dije que no estaba interesada en castigar a nadie. Estaba interesada en terminar algo. Le dije que no habría más visitas sorpresa, ni más suposiciones, ni más hablar de mi vida como si fuera un pasatiempo, ni más usar mi nombre, mi hotel o mis recursos sin mi permiso directo. Él estuvo de acuerdo con todo antes de que yo siquiera hubiera terminado la oración. Luego le dije algo más. El viaje de aniversario a Napa que mis padres hicieron hace 2 años había sido pagado por mí. Al igual que la enfermera privada después de su cirugía de rodilla. Al igual que los supuestos cheques navideños anónimos que seguían apareciendo cada vez que los gastos familiares se ajustaban. Mi padre simplemente me miró fijamente. Preguntó si mi madre lo sabía. Le dije que sí. Cerró los ojos por un segundo y cuando los volvió a abrir, pude ver la humillación allí. Pero no la mía. La suya. La reunión con mi madre fue peor, al menos al principio. Llegó lista para defenderse, lista para explicar, lista para replantear todo como preocupación. Dijo que solo me había presionado porque quería que yo fuera realista. Dijo que Grant necesitaba más apoyo porque era más social, más visible, más vulnerable al fracaso. Le pregunté si tenía alguna idea de lo absurdo que sonaba describir al hijo al que le entregó todas las ventajas como el vulnerable. Intentó decir que siempre nos había amado por igual y tal vez, en algún lugar abstracto y privado, ella creía eso. Pero el amor sin justicia se convierte en actuación y mi madre siempre había preferido la actuación. Cuando le dije que ya no enviaría dinero, regalos o ayuda a través de canales ocultos, y que ya no le permitiría borrar mi apoyo y volver a etiquetarlo como suerte o generosidad de otro lugar, ella finalmente se derrumbó. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para que la máscara se deslizara. Me preguntó por qué estaba siendo tan dura con ella. Le dije que porque los límites suaves habían construido a esta familia y yo había terminado de vivir dentro de lo que habían creado. Grant vino al final e incluso entonces solo porque necesitaba algo. Pidió reunirse en el restaurante del hotel, lo cual me dijo todo antes de que se sentara. Comenzó con una disculpa rígida. Todas las palabras correctas en todo el orden incorrecto. Dijo que respetaba lo que yo había construido. Dijo que me había subestimado. Dijo que quería seguir adelante.
Luego de menos de 10 minutos preguntó si estaría dispuesta a organizar una cena para algunos de sus contactos a una tarifa preferencial porque necesitaba reparar algunos daños. Casi me reí. Ahí estaba. No remordimiento, sino estrategia. No había venido a arreglar las cosas. Había venido porque el puente se había derrumbado debajo de él y pensó que yo todavía podría dejarle usar el mío. Lo miré por un largo momento y me di cuenta de algo que debería haber entendido años antes. Grant no solo era arrogante. Dependía de que otras personas creyeran que él importaba. Por eso nunca pudo tolerar la idea de que yo hubiera construido algo más grande que él. Le dije que mis tarifas eran públicas, mis estándares eran fijos y mis límites no estaban sujetos a negociación. Me miró fijamente como si todavía no pudiera creer que le estaba diciendo que no. Luego le dije una última cosa. Si tu disculpa viene con una factura adjunta, no es una disculpa. Después de eso, me levanté y lo dejé sentado allí, solo, con la cuenta. Por primera vez en mi vida, ninguno de ellos podía avergonzarme para que volviera a ser más pequeña. Y una vez que eso cambió, todo lo demás también lo hizo. Pasados 6 meses de esa noche mi vida se veía muy diferente. Pero no porque mi familia de repente se hubiera vuelto perfecta. Era diferente porque finalmente había dejado de encogerme para hacerlos sentir cómodos. El negocio siguió creciendo. Avancé con una nueva propiedad en Milwaukee, amplié nuestro equipo de liderazgo y lancé un programa de tutoría para mujeres jóvenes que intentaban desarrollar carreras en el sector hotelero sin el tipo de apoyo que yo solía desear. Mi padre se convirtió en la única persona de la familia que realmente cambió. Llamaba más, escuchaba mejor y comenzó a mostrarme el tipo de respeto que debería haberme dado hace años. Mi madre fue más lenta, pero incluso ella comenzó a entender que el amor sin respeto es solo control usando una cara más suave. Grant tuvo la caída más dura. Perder ese trato lo obligó a confrontar algo que nadie lo había hecho enfrentar antes. Que el encanto puede abrir una puerta, pero el carácter decide si perteneces adentro. No nos volvimos cercanos de repente, pero por primera vez en su vida, tuvo que hablarme como a una igual. En esa época, también conocí a alguien estable y amable, un arquitecto que admiraba lo que había construido sin sentirse amenazado por ello. Y eso también me enseñó algo. Las personas correctas no necesitan que seas más pequeña para que ellos puedan sentirse más grandes. Mirando hacia atrás, pensaba que la venganza se sentiría como ver a mi familia sufrir de la manera en que ellos me hicieron sufrir. Pero esa nunca fue la verdadera victoria. La verdadera victoria fue construir una vida tan fuerte que sus dudas ya no pudieran definirme. La verdadera victoria fue aprender que los límites no son crueldad, que el silencio no es debilidad y que el éxito significa muy poco si todavía necesitas permiso para creer en ti misma. Si hay una cosa que me gustaría que recordara cualquier persona que escuche mi historia, es esta. A veces, las personas más cercanas a ti serán las últimas en ver tu valor. Construye de todos modos, crece de todos modos, sigue adelante de todos modos. Porque un día, ya sea que lo entiendan o no, la vida que crees para ti misma hablará más fuerte que cada insulto que alguna vez usaron para retenerte. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines educativos y de entretenimiento.